Hola chicos, esta semana vamos a ver la ecuación vectorial de una recta en el espacio. Lo primero que debemos preguntarnos es qué necesitamos para representar esta ecuación de una recta en el espacio. Recuerden que como vimos al principio de la asignatura, el espacio tridimensional está compuesto por tres componentes: la componente X, la componente Y, que ya conocíamos del plano cartesiano, y agregamos la componente Z, que es la que nos da la profundidad, la tercera dimensión. Bien, para poder determinar una ecuación vectorial de una recta en el espacio, no es muy distinto a la ecuación vectorial de una recta en el plano, puesto que también necesitamos un vector de posición y un vector que nos dé la dirección de la recta. Con la diferencia que ahora estos vectores, en lugar de tener dos componentes, van a tener tres componentes. Es decir, aquí este primer vector representa el vector de posición, pero con una tercera componente, y este vector de aquí representa el vector de dirección de la recta con una tercera componente. Y seguimos teniendo el parámetro lambda. Vamos a ver cómo haríamos un ejercicio donde nos dan dos puntos de una recta en el espacio, es decir, con tres coordenadas, y nos piden determinar la ecuación vectorial de esta recta que contiene a estos tres puntos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar el vector de posición. El vector de posición, recuerden que es aquel vector que va desde el origen hasta un punto de la recta. Por lo tanto, podríamos utilizar el vector OP o el vector OQ. En este caso utilizaremos el vector OP. Diremos que mi vector OP es el vector de posición. Por lo tanto le vamos a poner P sub 0. Y recuerden que para determinar las componentes de un vector se tiene que restar las componentes del punto final menos el punto inicial. Pero como el punto inicial es el origen, 0,0,0, la resta me va a quedar las mismas componentes del punto. Es decir, que no necesitamos hacer la resta en este caso. Me quedará 3, menos 3. Ahora necesito determinar el vector director. El vector director, recuerden que es un vector que tiene su punto de inicio y su punto de término en la misma recta. Por lo tanto, podríamos tomar el vector que va desde P hasta Q o el vector que va desde Q hasta P. Vamos a tomar el vector que va desde P hasta Q. Y recuerden que para determinar las componentes lo que hacemos es restar el punto de final menos el punto inicial. Es decir, 1,4,6 menos 3,-3,5. Al restar componente a componente vamos a obtener el vector menos 2,7,1. Por lo tanto ya tenemos el vector de posición y el vector director. Es decir, que ya podemos escribir la ecuación vectorial. Recuerden que como estamos en el espacio tridimensional, ya no va a ser x, y, sino que va a ser x, y, z. Colocamos primero el vector de posición más parámetro lambda multiplicado por el vector director. En este caso, fíjense que yo tomé el vector de posición con el punto P. Pero si hubiera tomado el vector de posición con el punto Q, aquí en lugar de salir 3, menos 3,5 saldría 1,4,6. Y también podríamos cambiar las componentes del vector director si es que en lugar de haber tomado el vector director con el vector PQ, lo hubiéramos tomado al revés. El vector QP me hubiera quedado 2, menos 7, menos 1. Por lo tanto tenemos cuatro representaciones distintas para la misma recta. Otra pregunta que nos podrían hacer es cuando nos entregan tres puntos y nos preguntan si es que acaso estos puntos son colineales. ¿Qué significa esto? Que se encuentran dentro de la misma recta. Y luego además, si es que son colineales, nos pide determinar cuál es la ecuación vectorial de esta recta que contiene estos puntos.
Por lo tanto, lo que podemos hacer es determinar si es que al emparejar de a 2 estos puntos obtenemos vectores directores que sean paralelos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a escribir los siguientes pares. Vamos a escribir el vector PQ. Veremos si es que es paralelo con el vector QR. El vector PQ, recuerden que son las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Por lo tanto sería 0 menos 1, menos 1, 1 menos 1, 0, y menos 1 menos 1, menos 2. El vector QR van a ser las coordenadas de R menos las coordenadas de Q. 2 menos 0, 2, 1 menos 1, 0, y 3 menos menos 1, 4. ¿Cómo puedo saber yo si estos dos vectores son paralelos? Buscando un parámetro lambda tal que el vector PQ sea igual a lambda por el vector QR. ¿Existirá un número real que al multiplicarlo por el vector QR obtenga yo el vector PQ? Veamos. Menos 1, 0, menos 2 es igual lambda por 2, 0, 4. El 2, si yo lo multiplico por menos un medio, me va a quedar menos 1. Por lo tanto, puede ser que lambda sea igual a menos un medio. Vamos a comprobar el resto de las componentes. A ver si es cierto o no. Menos un medio por 2 me queda menos 1. Menos un medio por 0 me queda 0. Y menos un medio por 4 me queda menos 2. Por lo tanto, el mismo parámetro, al ser multiplicado por las tres componentes, obtengo estas tres componentes de acá. Por lo tanto, los puntos son colineales debido a que estos dos vectores son paralelos. Como son colineales, entonces puedo determinar la ecuación de una recta que pase por estos tres puntos. Ya tengo un vector director. Cualquiera de estos dos vectores puede ser mi vector director. Y me falta determinar un vector de posición, el P sub 0. P sub 0 y el vector director. Vamos a decir que mi vector director es el vector QR. Que ya está listo. El vector QR, que sería 2,0,4. Y el vector P sub 0, que va a ser el vector que vaya desde el origen hacia cualquiera de estos tres puntos que tenemos aquí. Vamos a decir el vector OR, es decir, desde el origen hasta el punto R. Este vector, recuerden que es las coordenadas de este punto menos las coordenadas del origen, que son 0,0,0. Por lo tanto va a ser 2,1,3. La ecuación vectorial entonces me va a quedar x, y, z igual a el vector de posición 2,1,3 lambda multiplicado por el vector director 2. ¿Se fijan aquí? Tenemos tres posibles vectores de posición distintos. El vector desde O hasta el punto P, desde O hasta el punto Q y desde O hasta el punto R. Y tenemos 6 posibles vectores de dirección distintos. Fíjense, el vector que va desde el punto P hasta el punto Q o viceversa desde el punto Q hasta el punto P. Tenemos también el vector que va desde el punto P hasta el punto R o viceversa del punto R al punto P. Y por último, el vector que va desde el punto Q al punto R o viceversa del punto R hasta el punto Q. Por lo tanto,
En total, con estos 3 puntos, tenemos 12 posibles representaciones de la ecuación vectorial de esta recta, considerando 3 vectores de posición y 6 vectores de dirección. Siguiendo los ejemplos anteriores, entonces ahora les toca a ustedes resolver estas actividades. En primer lugar, el primer ítem les pide escribir la ecuación vectorial de una recta L que pasa por estos 2 puntos determinados. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que elegir cuál va a ser su vector de posición y cuál va a ser su vector de dirección. El segundo ítem les pide determinar, teniendo tríos de puntos, si es que estos puntos son o no colineales y luego determinar la ecuación vectorial de esa recta si es que fueran colineales, lo mismo que acabamos de hacer en el último ejemplo. Y en el tercer ítem les están entregando una recta con una ecuación 1,2,1 que representa el vector de posición más lambda por 0,1,1 que representa el vector de dirección. Primero les pide determinar 4 puntos que pertenezcan a la recta sustituyendo valores para lambda. Por lo tanto, acá ustedes tienen que elegir 4 valores reales, números reales, y sustituirlos en lambda para encontrar 4 puntos que pertenezcan a esta recta. Luego deben determinar qué valor debe tener lambda para ver si es que estos 2 puntos pertenecen o no a esta recta. Y luego tienen que explicar por qué este punto de aquí no pertenece a la recta. La próxima semana seguiremos viendo la segunda parte de esta clase, que es la ecuación paramétrica de una recta en el espacio.